Hoy damos comienzo al tercer encuentro en este ciclo que hicimos sobre la lectura del proyecto de ley de presupuesto. Esta parte, que es la de recursos tributarios, va a estar a cargo de la Dirección de Análisis Fiscal Tributario. Está Martín López Amorós, que es el nuevo director del área, junto con Marcela de Maya y Pedro Velasco, que son analistas. Así que por ahora esta es toda mi intervención. La idea es que si tenemos tiempo, haya un cierto espacio para preguntas y respuestas. Si no, les pedimos por favor que utilicen el chat. Nosotros vamos a tomar nota, las que se pueden seguirán respondiendo durante el taller, y si no, después nos comunicaremos con ustedes. Y creo que la mayoría de ustedes estuvo en los otros días. Seguramente esta tarde y en el transcurso de la semana próxima vamos a estar enviando todo el material. Nuevamente les agradezco a todos por el interés en participar en las actividades que hacemos y le doy la palabra a Martín. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Natalia, por la presentación y gracias a todos los participantes por estar hoy acá presentes. Bueno, falta poquito ya para que se presente el presupuesto, así que es bastante oportuna la charla que vamos a dar hoy. La intención de hoy es discutir un poco las claves para entender el proyecto de ley del presupuesto en lo que hace a los ingresos tributarios. ¿Sí? Siguiente. Para eso tenemos pensado un temario que tiene que ver con la forma en que cuando se recibe un proyecto de ley de presupuesto se empieza a analizar los recursos tributarios. Vamos a hacer primero una introducción general de la información tributaria que hay en el proyecto, digamos, desde el cuadro más agregado por el que uno empieza a mirar esto, hasta ir desagregando ese análisis en las típicas preguntas que uno se hace cuando está analizando la recaudación informada en el proyecto de presupuesto. Primero, entender qué se recauda. Toda la recaudación de nación, de provincias, de AFIP, de no AFIP, bueno, ¿qué hay dentro de esa recaudación? ¿Qué problemas podría presentar la forma en que esa recaudación es informada? ¿Cuáles son los determinantes de esa recaudación? Ya saben que cuando llega un presupuesto, bueno, un análisis importante y frecuente es cómo se consiste esa recaudación con las medidas tributarias contempladas, con el escenario macroeconómico contemplado, con la dinámica histórica de los impuestos. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de qué son los gastos tributarios, que también van a afectar la recaudación, porque son tratamientos tributarios diferenciados que hacen que de una recaudación teórica, en función de la estructura básica del impuesto y el contexto macroeconómico, de esa recaudación teórica uno se aparte en función de algunos beneficios específicos que son gastos tributarios. Y después nos vamos a adentrar en la distribución de esa recaudación, porque se recauda una masa de recursos, pero claro, después esa masa de recursos se va a distribuir hacia la Administración Nacional, las provincias, dentro de la Administración Nacional, la Administración Central, diferentes organismos centralizados. Y nos va a interesar ambas cosas, ¿no? Porque en términos de recursos de los diferentes componentes del sector público, nos va a interesar quizás más la distribución que la propia recaudación. Y vamos a cerrar analizando el articulado y las planillas anexas del proyecto de presupuesto de ley, del proyecto de ley de presupuesto, a ver qué información nos puede aportar como para complementar con respecto a la información general que viene dada. Siguiente. En esta slide lo que ven es un punteo de las secciones del proyecto de ley de presupuesto, donde típicamente uno va a encontrar información de utilidad a la hora de analizar las proyecciones de recursos tributarios. No me voy a detener mucho ahora en esto porque justamente a lo largo de la presentación de hoy vamos a ir viendo cada una de estas cosas, viendo qué información hay, cómo se la utiliza, cómo se la lee. Entonces no tiene mucho sentido que ahora me detenga en dar detalles al respecto, pero sí lo que se ve ahí es que, bueno, entender la recaudación que viene en el presupuesto es una especie de trabajo de armar un rompecabezas, ¿no? Porque uno empieza quizás de una información agregada, eso va disparando una serie de preguntas, de cuestiones de interés, que para empezar a contestarlas hay que empezar a mirar
cuestiones mucho más puntuales que tienen que ver generalmente con la distribución de esa recaudación, pero también con cuestiones que afectan a esa recaudación. Entonces, yo miro el número de recaudación y ese número me va a decir algo, pero me va a empezar a decir mucho más cuando yo contraste ese número de recaudación con las proyecciones macroeconómicas, con las medidas contempladas en el articulado, con medidas ya implementadas que no estén en el propio proyecto, pero que impacten en el periodo de interés y demás. Entonces, en esencia, un análisis profundo de las proyecciones de recursos del presupuesto requieren un barrido bastante integral del proyecto de presupuesto. Siguiente. Como decía hace un minuto, digamos, uno cuando arranca a mirar las proyecciones de recursos del presupuesto, al menos acá cuando recibimos el proyecto de presupuesto, indefectiblemente vamos a empezar por mirar esta tabla que ven acá. Esta tabla que ven acá es la que se informa en la sección de estimación de recursos tributarios. Las referencias a secciones tienen que ver con lo que fue el presupuesto 2023. Las referenciamos en secciones y páginas como para que cuando llegue el presupuesto 2024 tengan la analogía con el presupuesto del año pasado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el año pasado fue la sección 4.3, normalmente es esa sección, y en esa sección se informa un cuadro como el que ven ahí, donde nos están dando las proyecciones de recursos para el cierre del año en curso y el año próximo de los principales impuestos. Ahí ven los más grandes, ganancias, bienes personales, IVA, derechos de impo, derechos de expo, bueno, los más conocidos. Lo tienen en términos nominales y lo tienen en términos de presión tributaria, en porcentaje del PBI. Ya cuando uno ve ese número, empiezan a aparecer algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esta recaudación? Esta recaudación es toda la recaudación o solo la recaudación relevante para el presupuesto, porque recordemos que el presupuesto es de la Administración Nacional, mientras que la recaudación no es solo de Administración Nacional, que parte de la recaudación va a provincias, entre otras cosas. Bueno, lo que tenemos ahí es la recaudación total. Entonces, cuando queramos machear esa recaudación con el universo de la administración pública, bueno, vamos a tener que empezar a analizar la distribución, básicamente. No sé si soy yo o se dejó de ver la presentación, ¿puede ser? Te dejo de ver porque están acomodando para que la puedas ver en modo presentación. Estaba muy chiquita, creo que los chicos están volviendo a compartir pantalla, Ok, disculpen. ¿Puede bueno, ser? No se veía, se veía muy chiquita en la pantalla ahí está. bueno, mientras tanto igual sigo desarrollando un poco la idea. Esa es una de las primeras cuestiones que va a aparecer. Ahí tenemos la recaudación total. Esa recaudación total incluye lo recaudado por AFIP y lo recaudado por otros organismos también. Si bien la gran mayoría de la recaudación que se forma en el presupuesto es recaudada por AFIP, hay algunos recursos más pequeños que son recaudados por otros organismos, por ejemplo, el impuesto a los pasajes al exterior o algunos recursos de la seguridad social que tienen que ver con cajas que no es la ANSES, ¿sí? O sea que una primera cosa que uno tiene que saber es qué hay adentro de esa recaudación. Lo otro, cuando uno analiza ese cuadro, es que, claro, a la hora de empezar a analizar minuciosamente, va a ver que ese es un cuadro agregado. Es decir, hay ciertos conceptos que no son en sí impuestos, sino que son la suma de varios impuestos. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles adentro tiene varios impuestos. Seguridad social también tiene varios componentes que se distribuyen de manera diferente. Hay incluso una línea que dice otros, donde hay una multiplicidad. Así que para poder hacer un análisis profundo, bueno, va a haber que empezar a abrir un poco esta información. Y para entender esta información, lo primero que hay que entender es en qué se sustenta estas proyecciones, este cierre del año en curso y proyecciones del año próximo. Por eso lo próximo que vamos a discutir es los determinantes de la recaudación y para eso lo dejo a Pedro que siga. Sí, perdón. Hola, ¿se escucha? Se Bueno, escucha así. bueno, muchas gracias, Martín. Entonces,
siguiendo con el análisis de los determinantes, en este caso de la recaudación, lo primero que podemos ver en el cuadro que estuvo mostrando Martín es que ese cuadro se expone tanto en términos corrientes, ¿sí?, como en términos del PBI. Y eso nos va a dar una primera aproximación de cuáles son los determinantes, ¿no? Porque gran parte de esa explicación de este crecimiento que estamos viendo entre el periodo, entre el proyecto de ley de presupuesto 2022, muestra el cierre, y lo proyectado para el presupuesto 2023, va a estar explicado por la evolución del PBI. Entonces, si nosotros logramos pasar el slide, que estamos, ahí. Bueno, que es lo que hay que apretar el mouse. Entonces vamos a encontrar dentro de los determinantes de esa amplia variación que estábamos viendo recién, en realidad unos determinantes económicos que tienen gran incidencia y unos determinantes políticos. Dentro de los determinantes económicos vamos a encontrar determinantes que vienen del lado de los contribuyentes y que tienen que ver con su imposibilidad de pagar o posibilidad de pagar, y la evolución, ¿sí?, o la evaluación que pueden hacer esos propios contribuyentes respecto de la conveniencia de pagar o no, y entonces con eso entrar a comparar lo que tiene que ver con la posibilidad, en este caso dentro de los determinantes económicos, la posibilidad de los contribuyentes de pagar, de atrasar el pago o de decidir si no, si les conviene no pagar. Y por el otro lado, determinantes que tienen que ver con la propia conformación del modelo económico y la inserción en el mercado internacional, donde vamos a tener grandes variaciones explicadas por el nivel de actividad, el empleo y la formalización en determinados tributos, precios, salarios, tasa de interés, tipo de cambio, precios internacionales, volumen del comercio internacional, que lo que van a hacer es que esta variación que tenemos acá, finalmente, cuando la filtramos por esos grandes movimientos que tiene el PBI, nos muestren otro tipo de estructura comparativa, donde ya tenemos entonces filtrado gran parte de estos movimientos que tienen que ver con los determinantes económicos del modelo de inserción, ¿sí? Por eso resultan tan significativas, y con eso esperamos tanto para las proyecciones de recursos, las proyecciones macroeconómicas, de manera tal de que en el cuadro, en la sección 2.3 de proyecciones macroeconómicas, que muestra las proyecciones plurianuales, ¿sí?, resulta relevante para poder estimar y ver la consistencia de los recursos, tanto por lo que tiene que ver con la conformación del PBI, las proyecciones que hay respecto del consumo privado, el consumo público, la inversión, las exportaciones y las importaciones, como lo que tiene que ver con la evolución de las cantidades, ¿sí?, nominales de las exportaciones e importaciones para ver el saldo comercial, y en cada uno de estos casos cómo se comporta la base imponible de estas materias que vamos a estar grabando también, y las proyecciones de precios y tipo de cambio que en definitiva van a ayudar a completar lo que va a permitirnos a nosotros analizar los distintos componentes de la recaudación, relacionando cada una de las bases imponibles de estas materias imponibles que tenemos en este cuadro, y ver entonces cómo, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias hay determinantes que tienen que ver con las transacciones domésticas, los pagos a cuenta en las importaciones, ingresos de trabajadores en relación de dependencia, las ganancias de sociedades y el momento en el cual ingresa, ¿no? Entonces vamos a tener que las ganancias de sociedades, vamos a tener, dado el régimen de anticipos, un retraso de 2 periodos y en el caso de ganancias de personas físicas, el retraso de un periodo.
los consumos en moneda extranjera, que nos van a determinar el pago a cuenta que se da junto con el impuesto país. En el caso de IVA, tendremos que contemplar ventas finales y las importaciones definitivas, que en gran medida van a depender del PBI nominal, las importaciones y el tipo de cambio. En el caso del impuesto a los débitos y créditos, básicamente la variación del PBI como mejor estimador, dado la incidencia que tiene el total de las transacciones. En el caso de bienes personales, contemplar básicamente el índice de precio del consumidor y el tipo de cambio para poder contemplar los consumos en moneda extranjera y los pagos a cuentas que hay al respecto. En el caso de combustibles, los litros vendidos serán la base imponible y eso va a depender del PBI real y del índice de precio del consumidor. La demanda de moneda extranjera, básicamente influenciada por las importaciones y el tipo de cambio. En el caso de seguridad social, los ingresos de los trabajadores registrados serán la base imponible y eso dependerá de la evolución de los salarios y el empleo. Los derechos de exportación, que tendrán que ver con el volumen de exportaciones y el tipo de cambio, y los derechos de importación y la tasa de estadística, igualmente con las importaciones y el tipo de cambio. De esta forma, vamos a poder entender que cuando filtramos en el mediano plazo ese componente de las variaciones nominales, esta gran nominalidad nos permite a nosotros encontrar, entendiendo como nominalidad todo lo que tiene que ver con variaciones de cantidades y precios, ¿no? P por Q, y entonces encontrar que hay algunos impuestos que, como en el caso del impuesto al valor agregado, débitos y créditos o internos, dependen principalmente de esa gran nominalidad. Y que dentro de esos determinantes, una vez filtrada esa nominalidad, vamos a encontrar otros determinantes de tipo político que vamos nosotros a tener que dividir también en aquellos que tienen que ver nuevamente con los contribuyentes y tienen que ver, en este caso, con la voluntad de cumplimiento, ¿no? Con la posibilidad que daban los determinantes económicos, y eso tendrá que ver con la conformidad que hay respecto de la política de la administración tributaria y la rentabilidad económica que le puede dar financiarse con el fisco, mientras que por el lado de la legislación, el determinante político por el lado de la sociedad en su componente del Estado, vamos a tener que ver cuál es la concepción del papel del Estado que plantea ese sector político y el modelo del sistema tributario o estructura tributaria que va a estar en discusión. Y entonces eso a nosotros nos va a permitir ver cuál es ese nivel de política tributaria que se desea tener y el modelo de sistema tributario en función de esa estructura de recaudación, siempre que los determinantes políticos así lo permitan, ¿no? Entonces, continuando con esos determinantes políticos y dejando de lado lo que tiene que ver con la concepción de cuál es la idea de cuánto se quiere recaudar para cuánto financiar de Estado y de sector público, tenemos entonces el modelo de la estructura tributaria que va a depender básicamente de las normas que se hayan legislado, y eso incluye no solo las bases y alícuota del impuesto, sino también los sistemas de retenciones y percepciones, ¿sí? Los medios de pago, los pagos a cuenta, los regímenes de regularización, etcétera, que en gran medida para el análisis que nosotros estamos haciendo de corto plazo, que es de un periodo contra otro, determinan en qué momento van a poder ingresar los impuestos. Es decir, si bien en algún análisis de largo plazo lo que se plantea generalmente es estudiar cuál es la legislación de fondo del impuesto, en este caso nosotros tenemos que contemplar también los regímenes de pago. Por otro lado, estarán las voluntades políticas que tienen que ver con las intervenciones diferenciales para realizar algún tipo de política cuasi fiscal. Y esto tiene que ver con cómo incidir en los incentivos de los contribuyentes, tanto de forma positiva, a través de beneficios generalmente contemplados dentro de los gastos tributarios, o incidir en el comportamiento de los agentes de manera negativa, a través de la penalización de determinados comportamientos o consumos.
¿no? Uno podría señalar en este caso, no sé, el impuesto país o impuestos sobre determinados consumos específicos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, etc. Entonces, bajo estos determinantes, ¿qué chequeos se pueden hacer dentro del presupuesto para tratar de entender la consistencia que hay en las proyecciones de recursos planteadas? Y básicamente podríamos señalar como recién la participación histórica de cada impuesto dentro del PBI, relaciones estables que debieran mantenerse dentro de determinadas materias grabadas, similares, como puede ser el IVA contra los impuestos internos o créditos y débitos, como habíamos visto recién, el comportamiento de la recaudación de los derechos de importación y la tasa de estadística, o claramente la conformación de la evolución de los aportes y las contribuciones. Ahora, de esta forma, entonces, los supuestos macroeconómicos dentro de los determinantes económicos que habíamos señalado, más los cambios normativos, van a dar efectivamente cuál va a ser el cambio en la presión del impuesto. Y para ese cambio en la presión del impuesto de corto plazo que estamos planteando nosotros, de nuevo reiteramos que no solo tiene que ver la legislación de fondo del impuesto, sino los regímenes de pago implementados o los cambios en los regímenes de pago que tienen que ver con retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos. Ahora, cuando estamos hablando de cambios normativos, ¿de qué cambios normativos hablaremos? Bueno, como dijo Martín, en realidad los cambios normativos no tienen por qué estar solamente planteados en el proyecto de presupuesto, sino que como estamos hablando de corto plazo, modificaciones en este propio periodo corriente, digamos, pueden generar efectos sobre el propio periodo y el periodo siguiente que está en debate, ¿sí? Con lo cual, para poder entender cuál va a ser el efecto efectivamente del cambio entre un periodo y otro, tendríamos que contemplar o filtrar para el periodo siguiente cuáles han sido los cambios normativos en este periodo con incidencia en el periodo siguiente, además de prever también los previstos en el articulado, que a pesar del artículo 20 de la ley 24.156, suelen incluirse normativas que impactan sobre los recursos del periodo en discusión. De esta forma, entonces, aquellas proyecciones macroeconómicas, más estos cambios normativos de los que estamos hablando, entonces, tanto en este periodo con incidencia para el periodo en discusión, o dentro mismo planteados en la ley para el periodo en discusión, nos van a permitir ver cuál va a ser el escenario de recursos tributarios a debatir. Les dejamos acá unas fuentes, básicamente, lo que tiene que ver con las modificaciones en la legislación tributaria y algunas estimaciones que la Comisión nos puede haber pedido a nosotros respecto de determinados proyectos de ley que puedan tener incidencia. Y de esta forma, señalarles que dentro de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal, ¿sí?, suelen plantearse antes trimestralmente y ahora creo que de forma anual, cuáles fueron las causas de las modificaciones en la recaudación, donde no solo se plantean las variables tributarias, sino que esa dirección analiza, descompone la variación nominal. Eso es importante porque si estamos en periodo de gran nominalidad, la principal causa la va a dar esas modificaciones nominales en P y en Q, y que dentro de ese análisis que hace esa dirección, plantea también las causas correspondientes con las variaciones en la legislación dentro del periodo, ¿sí? En este caso, acá estamos mostrando uno que se hizo para las variaciones entre el año 22 y 21, ¿sí?, del 21 para el 22, donde se expone por cada uno de los impuestos cuál es la participación de cada uno de los componentes. Acá tenemos el componente de la variación de los cambios legislativos que planteábamos recién, pero en realidad la planilla que plantea para cada año la dirección incluye por cada uno de los impuestos de mayor incidencia, cuál ha sido el componente que explica esa variación.
Y entonces acá vamos a poder plantear que dentro de la variación que tenemos abajo y a la derecha de 8.977.000 millones de pesos, en el total se explican por variaciones en comercio exterior, variación en las ventas, sistemas de pago, diferencia en los vencimientos, cambios legislativos, variaciones en la base de cálculo, facilidades de pago y otras causas, que es lo que queda como residuo o como intersección de todas estas, que dan una idea, en realidad, de cuál es la incidencia de la parte de los cambios legales cuando estamos en presencia de una alta nominalidad, como es el caso este. Entonces podemos ver que en una evolución de cuánto ha participado las modificaciones legislativas desde el año 2007 en este caso, tenemos una variación que en principio nos puede explicar algo en el año 2009 con la estatización de las AFJP, algunos cambios en ganancias entre 2015 y 2016, y vemos entonces, pero que en realidad dentro del total de esa total de modificaciones, la parte que está señalada en verde representa poco de la explicación del total de la variación nominal, donde claramente la mayor parte tiene que ver con la variación de la base de cálculo y la variación en las ventas, ¿no? Ahora, como fuentes para poder complementar el estudio que ustedes quieran hacer, les dejamos este slide como para poder cliquear algunas fuentes alternativas. Pero a todos estos determinantes que estábamos señalando le tendríamos que poner lo que habíamos mostrado en esta rama de los determinantes políticos que tiene que ver con la política cuasi fiscal, y esa política cuasi fiscal se refleja en su mayor parte dentro de los gastos tributarios, ¿sí? ¿Qué son esos gastos tributarios? En la definición de la Secretaría de Hacienda corresponden con los desvíos en el tratamiento general establecido en la ley para favorecer determinadas actividades, zonas, tipo de contribuyentes o consumos, de forma tal que lo que está midiendo es un costo fiscal, ¿sí?, respecto de las modificaciones que se pueden haber llegado a hacer comparando con la referencia legal, es decir, el marco normativo, el marco legal del impuesto. Ahora, ¿qué es lo que se va a contemplar de esos cambios? Bueno, los cambios de largo plazo, es decir, aquellos que generan una cesión permanente de recursos y por lo tanto en esos gastos tributarios quedan fuera lo que tiene que ver con las modificaciones en los regímenes de pago o incluso lo que es la amortización acelerada dentro de los beneficios del impuesto a las ganancias, porque en realidad en el largo plazo eso representa solo un beneficio financiero y no una cesión permanente de recursos. Ahora, ¿qué es lo que mide esos gastos tributarios? Mide en cuánto se están financiando los beneficiarios, ¿sí? Es decir, que lo que está contemplando es lo que ya hoy están aprovechando los beneficiarios y por lo tanto no contempla cómo cambiaría el comportamiento de esos beneficiarios si esos gastos tributarios decidieran eliminarse, ¿no? Entonces, conceptualmente, la eliminación de los gastos tributarios tiene correlato equivalente en la recaudación potencial solo cuando los contribuyentes no cambien su comportamiento. Es la forma de medición. Una advertencia que hay que hacer respecto de los gastos tributarios es que, en realidad, como el marco de comparación es el marco de la ley vigente, ¿sí?, van a ver que en cada periodo los gastos tributarios que se muestran en la discusión del presupuesto, en el mensaje del presupuesto, es el gasto tributario del periodo corriente y de lo que se proyecta para el periodo siguiente, y no muestra evolución de largo plazo de los gastos tributarios, porque en el largo plazo hay modificaciones normativas que por lo tanto pueden cambiar lo que es la base de comparación. Y por lo tanto, en realidad, cuando uno contempla el gasto, si quiere comparar
el gasto tributario del periodo 2002 con el periodo 2003, 2022 contra 2023, tendrá que hacerlo contemplando el mismo marco de referencia legal del impuesto. ¿Cómo se exponen los gastos tributarios? En el detalle que se brinda en esa sección del mensaje de presupuesto, se los agrupa por impuesto según el beneficio se encuentre dentro de la norma del impuesto o en regímenes de promoción. Y entonces vamos a encontrar que la gran parte de los gastos tributarios de hoy en día, que en realidad en total más o menos rondan los 2,5 puntos del PBI, la mayor parte se encuentra en el impuesto al valor agregado y dentro del impuesto al valor agregado, mientras que en realidad otros impuestos se utilizan como beneficios dentro de regímenes especiales de promoción, como pueden ser determinados beneficios respecto de los derechos de exportación, sobre impuestos internos, algunas ganancias e incluso también el impuesto al valor agregado. Ahora, de esta forma, entonces nosotros vamos a tener que la proyección de recursos, que es el último cuadro, va a estar dado por los determinantes económicos junto con la interacción que esos determinantes tienen sobre la materia gravada, y eso me va a dar la nominalidad de cada tributo, los cambios normativos que cada uno, que para el ejercicio, que tienen incidencia en el ejercicio en discusión, ya sea que se hayan hecho en el ejercicio corriente o se presenten como cambio normativo dentro de alguno de los capítulos 4, 9, 10 u 11, generalmente del articulado del proyecto, los gastos tributarios que por normativas que ya se encuentran vigentes o que en su caso, si hay una nueva modificación planteada en el articulado, debieran estar también contemplados dentro del debate parlamentario, de las proyecciones para el debate parlamentario, para poder contemplar cuál va a ser la modificación del total de la recaudación que planteó Martín en el primer cuadro. Sin embargo, esa recaudación total no es la que está en discusión dentro del presupuesto. Esa recaudación, en realidad, como dijo Martín, lo que nos interesa a nosotros es cuál es la parte de la recaudación de cada impuesto que va al Tesoro, los organismos descentralizados de las instituciones de la Seguridad Social, para tener la discusión dentro de la Administración Pública Nacional, cuánto está por afuera de la Administración Pública Nacional como sector público nacional y cuánto se distribuye a las provincias. Para lo cual, digamos, esta información no está disponible dentro del proyecto de ley o dentro del mensaje, sino que generalmente hay que construirla, como nos va a explicar Marcela en las siguientes exposiciones. Bueno, uy, esto se lee medio, se visualiza un poco feo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, yo soy Marcela, trabajo acá con Natalia, con Martín y con Pedro, en la Dirección de Análisis Fiscal Tributario. Lo que me gustaría hacer fue hablar un poquito sobre cómo se distribuye esta recaudación, como bien les estaba contando Pedro. Volvamos un segundo a lo que había comentado Martín al principio de esta presentación, que la información que nosotros nos vamos a encontrar referida a recaudación tributaria es ese cuadrito que ahora va a volver a aparecer, por eso no vuelvo para atrás la presentación, ese cuadrito de recursos donde me indica el total de recursos tributarios que se va a recaudar dentro del ejercicio. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, una vez que ya la recaudación es dato para nosotros, ¿sí? Es, bueno, hay que ir a asignarla, ¿sí? Hay que asignarla dentro del sector público nacional, y por eso acá vemos un grafiquito que tiene la apertura. Lo que es sector público nacional está abierto con el criterio del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, que nos cuenta cómo se conforma el SPN, y las provincias, ¿sí? Porque en nuestro sistema de gobierno federal, el federalismo lo que dice en términos de financiamiento es que nosotros tenemos un sistema de coparticipación, entonces la recaudación la va a hacer la nación y luego va a coparticipar
parte de esa recaudación a las provincias. Bien. Entonces, ¿qué conocimientos generales deberíamos tener para hacer algún intento de distribución de recursos? La coparticipación, como ustedes bien saben y como es popularmente conocido, es algo complejo, ¿sí? O sea, la coparticipación en sí, y la coparticipación es una parte de la distribución, con lo cual si uno tiene que empezar a repartir los recursos, el ejercicio es un poco engorroso. Pero bueno, uno puede hacer el intento de ordenar un poco el conocimiento y empezar con, aunque sea alguna noción bien general. Bien, entonces, estas tablas que tenemos acá sintetizan de manera bastante agregada la forma en que se distribuye la recaudación tributaria. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que identificar que dentro del total de recursos tributarios, ahí podemos identificar 3 grupos de recursos, ¿sí? Los que son de tipo impositivo, los que son impuestos propiamente dichos, los que son recursos de comercio exterior, que son los provenientes de derechos de importación, de exportación y la tasa estadística, y la seguridad social. ¿Bien? Entonces, dentro de esos 3 grupos de recursos, nos vamos a empezar a distribuir. Lo primero que se realiza es una detracción, que en este caso acá está señalada del 1.9%, que no se hace sobre todos los conceptos, sino solamente sobre los impositivos y sobre el comercio exterior, que es la detracción que constituye la denominada autarquía FIP. ¿Sí? Cuando se creó AFIP, creo que fue, si no me equivoco, en el año 2001, como AFIP como la conocemos, porque DGI y DGA ya existían. Bueno, ahí se determinó cómo se iba a financiar el organismo y se estableció que de todo lo que se recaude se iba a detraer un pedacito de la recaudación para financiarse. Ese porcentaje actualmente está en el 1,9%, se aplica para impuestos y para recursos de comercio exterior, no así para la seguridad social, porque la seguridad social la recauda FIP, pero en sí los recursos de la seguridad social no son un impuesto en sí mismo, sino más bien un seguro, ¿sí? Antes de que la recaudara la FIP, en su momento la recaudaba ANSES hace muchos años atrás. Entonces, una vez que ya hicimos esta detracción, que quitamos los recursos que van a ir a financiar a FIP, ahí vamos a tener, para los 3 conceptos, para los impositivos, comercio exterior y seguridad social, vamos a tener distintos tipos de tributos. Por un lado vamos a tener los coparticipados, ¿sí? Los que forman parte de la coparticipación, que a su vez algunos van a ser completamente coparticipados, un 100% coparticipados, otros no, otros van a tener una coparticipación parcial. Pero bueno, una vez que yo ya identifico lo que va a conformar la participación, bueno, ahí se conforma la masa coparticipada. Bien, y de esa masa coparticipable, lo primero que se hace es hacer una detracción de 48,5 millones mensuales, que son 549 millones anuales, por la ley 24.130, que fue un pacto fiscal del año, si no me equivoco, 93 o fines del 93, principios del 94, que forma parte de un fondo compensador para provincias, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer esa detracción. Y después, una vez que ya hicimos esa detracción de la masa coparticipable, a lo que nos queda le vamos a empezar a aplicar los porcentajes de distribución. Entonces, lo que es 100% coparticipable, en el caso de ganancias, de internos y de impuestos más chiquitos como inmuebles, apuestas y dióxido de carbono, bueno, eso va a ir toda la coparticipación, le aplico los porcentajes de la copa, que están ahí en una nota al pie detallados, los que van a la nación, que la nación va a comprender también lo que después le va a transferir a Cava y a Tierra del Fuego. Por otra parte, lo que va a provincias, lo que va a TN, y algo que se llama recupero 2%, que es algo que está establecido en el artículo 3 de la ley de coparticipación federal de impuestos. Y después vamos a tener los que son parcialmente coparticipables, ¿sí? En donde en esos casos, primero yo voy a detraer de esos recursos la asignación específica que tienen. Por ejemplo, en el caso de IVA, primero voy a traer de IVA aquello que va a financiar la seguridad social, que es una asignación específica,
y el resto, o sea, lo que me queda de la recaudación de IVA, después que saqué el 1,9 para FIP, después que saqué el proporcional de los 48,5 millones mensuales, y después que saco la asignación específica, a lo que me queda lo voy a coparticipar y le aplico de vuelta los porcentajes que están en la nota al pie. Bien. Por otro lado, vamos a tener tributos que no son coparticipables y ahí tenemos esencialmente los derechos de exportación. Bien, hay que estar atentos porque derecho de exportación, por definición, no es coparticipable, pero en oportunidades ha tenido alguna detracción por alguna asignación en particular. En su momento fue el Fondo Federal Solidario hace ya varios años, ahora está vigente el Fondo del Trigo, sí, me acuerdo que las siglas son FETA, pero Fondo Argentino, o sea, algo del trigo, no me acuerdo con exactitud las siglas, y también tiene una pequeña detracción, pero generalmente esas detracciones son puntuales, tienen una duración definida, en sí el recurso es no coparticipable. Bien, después nos quedarían los impuestos que tienen asignación específica. ¿Qué significa que tengan asignación específica? ¿Significa que no van a provincias? No. Pueden tener una asignación específica a provincias, pero no son propiamente coparticipables. Bien, entonces acá vamos a encontrar también un detalle extenso de todos los conceptos que tienen asignación específica, ¿sí? Bueno, dentro de los impositivos están las mayorías, pero también tenemos en el lado de comercio exterior la tasa estadística, los derechos de importación, y en el caso de la seguridad social, puntualmente tenemos el monotributo previsional, y ahí directamente lo que vamos a hacer es, de vuelta, entra el recurso en su cuenta recaudadora, o sea, en la cuenta recaudadora de cheque, en la cuenta recaudadora de derechos de importación, en la cuenta recaudadora del impuesto que sea, le voy a sacar la autarquía, no le voy a aplicar el fondo de los 48,5 millones porque no son coparticipables, o sea, no tiene nada que ver con la masa coparticipable, y aplico directamente los porcentajes, ¿sí? Hay un informe que lo publica la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que se llama Destino de la recaudación de los tributos, donde ahí para cada uno de estos conceptos está taxativamente detallado los porcentajes que corresponden a cada destino, ¿sí? Nosotros acá no fuimos detalle a detalle porque si no tendríamos que haber hecho como una charla específica sobre eso y sería muy extenso. Pero todos los conceptos que ustedes ven acá tienen un sinfín de asignaciones, ¿sí? Dentro, en lo que es con asignación específica, mucho dentro de lo que es la PN, algunas un poquito por afuera dentro del SPN, y los destinos son muy variados. Y por último, vamos a tener las contribuciones a la seguridad social, que ahí, dentro de los recursos impositivos, no tengo nada que constituya una contribución a la seguridad social, dentro del comercio exterior tampoco, y sí voy a tener donde entran los recursos de la seguridad social, que son principalmente aportes, los aportes personales, las contribuciones patronales y los que se llaman otros IPA, ¿sí? Otros IPA la van a ver siempre con un signito negativo, porque ahí hay una línea de recaudación que nos muestra las facilidades de pago que se recaudaron, sí, pero que todavía no se distribuyeron, entonces eso operativamente se resta del total de recaudación. Por eso van a ver ese signito. Bien. Entonces sí, en el caso de la seguridad social, bueno, cuando yo tengo que aplicar los destinos para aportes, contribuciones y otros IPA, ahí lo que tengo que hacer es enviar los recursos a cada subsistema. Acuérdense que tanto en el caso de aportes como de contribuciones, uno paga una alícuota, ¿sí? para cada uno de esos conceptos, y esa alícuota en realidad es la sumatoria de los distintos subsistemas que componen la seguridad social.
Entonces, una partecita de aportes va a ir a financiar jubilación, otra va a ir a financiar obras sociales, otra va a ir a financiar el PAMI. En el caso de contribuciones tenemos también destinos al Fondo Nacional de Empleo. Entonces, tener identificados los destinos de cada uno de estos conceptos. Bien, de nuevo, si ustedes navegan un poquito por la web de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, ahí hay un documento que es bastante sintético, tal vez no es del todo exhaustivo, pero que es de gran ayuda si uno quiere empezar a realizar un ejercicio de distribución. Bien, entonces, una vez que más o menos tenemos una noción de a dónde tenemos que asignar cada recurso, ahí tenemos que ya pasar a la práctica y empezar a armar algún número, ¿sí? Sobre de tanta plata que entra, bueno, cuánto va para cada destino. Entonces, acá nos enfrentamos con la siguiente situación. Nosotros vamos a tener dos insumos principales. El cuadrito de recaudación que les había mostrado Martín al inicio de esta presentación. Y por otro lado, va a haber otro que va a ser de mucha ayuda para ir cotejando los resultados que nosotros vamos obteniendo, que es el de un grafiquito que se publica en el apartado de coordinación fiscal por las provincias, que acá le decimos total RON, que lo que hace es mostrar cuál sería, en función de la recaudación que se estima, la distribución que iría a provincias por coparticipación y por asignaciones específicas, ¿sí? No es toda la distribución de la recaudación, es por esos conceptos, coparticipación y asignaciones específicas, ¿bien? Después me van a quedar recursos que van a tener otros destinos distintos y que yo no los voy a ver reflejados en este cuadro. Pero estos serían mis dos insumos principales para empezar a trabajar. Entonces acá la idea, cuando uno ya está un poquito más afinado en esto de distribuir recursos, sería, bueno, yo tendría que poder llegar a algo parecido a lo que vemos en esta tablita, a poder identificar por cada concepto, por cada impuesto, cuáles son los distintos destinos dentro de la Administración Nacional, dentro del sector público nacional y las provincias. ¿Bien? Esto sería como nuestro objetivo de máxima, ¿sí? Poder hacer una cosa así y lo importante, que el total distribuido, que sería el último valor que vemos en la columna de total, estos 34.978, bueno, me coincidan con el total estimado, ¿sí? Para 2023, 34.978, 591, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de llegar a algo parecido a esto. Entonces, ¿cuál sería el proceso que nosotros enfrentamos? Bueno, tenemos nuestros insumos, las dos planillas que les mostré que serían las principales, pero también hay otros, ¿sí? Están los cuadros y las planillas anexas al presupuesto, sobre las que después vamos a hablar. Y la normativa vigente, que también es un insumo para nosotros porque tenemos que tener algún conocimiento de cómo se distribuyen los impuestos. Antes de llegar al producto final vamos a tener un proceso intermedio que va a ser realizar supuestos. ¿Por qué realizar supuestos? Porque la información que nosotros tenemos de recaudación está bastante resumida. Entonces, cuando yo quiero empezar a asignarle a cada recurso un destino, yo voy a ver que en realidad el detalle taxativo de recursos que uno obtiene si uno mira una planilla de recaudación de la Secretaría de Hacienda, o incluso si uno mira el documento de destino de los recursos que yo les mencionaba, bueno, ahí tenemos un detalle de recursos más extenso que el que nos ofrece la tabla, vuelvo a ella, la tabla del total de recursos tributarios. Acá hay una parte de la información que está agrupada. Entonces, nuestro primer supuesto va a ser, bueno, la línea otros impuestos, que es la que está arriba del subtotal tributarios, abrirla con los conceptos que nos estarían faltando, ¿sí? Que en realidad no nos faltan, están agregados, entonces tenemos que desagregarlos. Y por otro lado, desagregar también los que son aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Cuánto es aportes, cuánto es contribuciones, cuánto es monotributo provisional y cuánto podría ser algún otro tipo de ingreso. Entonces, primero ya tenemos que hacer supuestos para contar con un universo más amplio de conceptos a distribuir que el que nos ofrece
el presupuesto. Y después hay que hacer algunos supuestos en cuestiones operativas, ¿sí? Por más que uno se baje todo el material que pueda encontrar en internet sobre cómo se distribuyen los recursos, después hay cuestiones que tienen que ver con la práctica, ¿sí? Que uno las va aprendiendo a medida que va haciendo el ejercicio, nota que va teniendo diferencias, que por ahí en algunas cosas se equivoca y empieza a hablar con gente que alguna vez pasó por la experiencia de distribuir recursos, ¿no? Entonces, los aspectos operativos tienen que ver más que nada con los momentos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un recurso que, como les decía antes, es coparticipable parcialmente y aparte tiene una asignación específica. ¿Qué se hace primero? ¿La copa o la asignación específica? ¿Qué se detrae primero? Si tengo, por ejemplo, no sé, me enteré que, por ejemplo, para el Poder Judicial yo tengo que hacer una detracción de los recursos que recibe el Tesoro. Bueno, ¿cómo hago esa detracción? ¿En qué momento de la distribución yo tengo que prestar atención a que parte de la plata tiene que estar separada para el presupuesto del Poder Judicial? Entonces, ahí entran, por eso están remarcados y están destacados los supuestos, porque hay que tener un conocimiento que uno lo va expandiendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que va haciendo este ejercicio a repetición, ¿sí? Y el producto final, una vez que uno trabajó con los insumos y hizo sus supuestos, bueno, ahí va a ser una estimación de la distribución. ¿Por qué subrayamos la palabra estimación? Porque yo en realidad no estoy haciendo un número efectivo. Esto es una estimación. Se supone que se recauda tanto y la distribución sería de esta manera. Después, ¿qué nos va a pasar sobre la práctica? Que el número de recaudación, como es una estimación, después la recaudación efectiva sea otra, ¿sí? Eso va a cambiar los montos de la distribución, que haya algún cambio normativo en el medio, que a lo largo del ejercicio aparezca, o crean un nuevo puesto y le asignan un destino, o reasignan destinos que ya existentes. Entonces, bueno, la estimación, perdón, la distribución efectiva va a ser distinto a lo que yo estimé. Por eso hay que entender que lo que uno está calculando es una estimación, ¿sí? No casarse con los resultados que uno obtiene y pensar que, bueno, mira, si yo dije que por ganancias a mi provincia le tenía que tocar tanto y le tocaron, no sé, 100 pesos menos, bueno, ¿qué pasó? O que no llegó esa plata que yo había calculado, ¿sí? Entonces, considerar eso, que es una estimación y que vamos a tener que permitirnos cierto margen de error cuando hacemos las cuentas. Entonces, en lo que es a distribución, lo primero que tenemos que considerar es que el ejercicio es complejo. Es complejo porque cuando uno empieza a leer sobre cómo se distribuye cada impuesto, empiezan a surgir muchas dudas, ¿sí? Entonces, se necesita tiempo y experiencia. Vamos a tener que tener un conocimiento normativo y positivo, o sea, normativo el conocimiento teórico de, bueno, cómo es la distribución, lo que es. Y después hay que tener un poco de conocimiento práctico, un poco de lo positivo, de cómo se realiza la distribución, ¿sí? Que ahí es, bueno, ya la experiencia y el bagaje que uno pueda tener con su experiencia previa, con el tiempo que uno hace, que está trabajando con recursos, etcétera. Y hay algo muy importante para que el trabajo de ustedes les resulte satisfactorio, y es tratar de alinear un poquito los objetivos que nos podemos proponer en términos de hacer un ejercicio de distribución, ¿sí? Con la experiencia que tenemos, bueno, la habilidad que podamos llegar a tener, que algunos tendremos más, otros tendremos menos, y el interés en los temas tributarios, ¿sí? Entonces, en función de todo eso, nosotros de mínima deberíamos poder realizar una buena lectura de la información sobre distribución de recursos que hay en el presupuesto, ¿sí? O sea, si nosotros nos interesamos un poco por conocer cómo es la distribución, sin calcularla, pero simplemente ya interiorizarnos con la distribución vigente y con qué conceptos son los que se están distribuyendo, y entender que hay cosas que van a las provincias, hay cosas que no, hay cosas que quedan en la APN, hay cosas que van por fuera de la APN, bueno, eso ya es un buen punto, ya por lo menos entender, poder hacer una buena lectura de los datos que nos ofrece el presupuesto.
Después, ir identificando fuentes de informaciones oficiales que nos ayuden a comprender, ¿sí? El sitio web de la Subsecretaría de Ingresos Públicos es bueno, tiene información bastante importante, pero también hay otros, está el de la Comisión Federal de Impuestos, está el de la Dirección de Provincias, que también está en el ámbito del Ministerio de Economía, y hasta hace poco había también en el Ministerio del Interior una parte de la vieja Subsecretaría de Coordinación con Provincias, que no sé si eso sigue estando, pero digo, son sitios en donde uno se ingresa, encuentra, no solo encuentra buena información, sino que está bastante bien organizada y es de fácil lectura. Y después, bueno, a medida que va pasando el tiempo y ustedes tienen que hacer este tipo de ejercicios, bueno, van a ir incorporando conocimientos sobre distribución de recursos y, bueno, también aspectos relativos al federalismo fiscal, ¿sí? Más o menos con algún conocimiento sobre si ustedes están trabajando con temas del sector público, algún conocimiento de federalismo ya tienen que traer. Por un lado, el federalismo va a tratar de cómo se asignan las funciones de gobierno, o sea, cómo se asignan los gastos entre la nación y las provincias, y por otra parte, bueno, cómo se financian esas funciones. Entonces, ahí es donde entra la parte de recursos, ¿sí? Y donde entra todo el tema de la coparticipación federal de impuestos. Bien. Y por último, si ustedes ya se sienten seguros y creen que están en condiciones, bueno, ustedes pueden también animarse a, con esa tablita resumida que mostramos al principio de recaudación, tratar de hacer, de ensayar alguna suerte de distribución, ¿sí? Es más, y si se animan también hasta incluso pueden hacer su propia estimación de recursos tributarios, ¿sí? Es una cuestión que como todo requiere horas de vuelo, o sea, uno tiene que sentarse, lápiz, papel o Excel, lo que les guste más, y empezar a bajar un poco toda esa información que ustedes encuentren en informes o en documentos y tratar de materializarla en algún número. Si no, no es fácil, lleva tiempo, pero se puede llegar con la información que hay disponible a un resultado respetable, ¿sí? Bastante parecido, a lo que después termina siendo, a lo que después se publica como distribución efectiva. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del articulado, así que los devuelvo con Pedro. Gracias. Bueno, como decíamos, teníamos que analizar los determinantes, la de distribución y los cambios normativos que pudieran haberse hecho y que tengan efecto en el periodo en discusión, y aquellos que tienen que ver con recursos que se plantean en el propio proyecto de ley. Y entonces, identificamos en principio 3 capítulos, uno que tiene que ver con los cupos fiscales, que lo que hace es establecer los beneficios, los topes máximos de los beneficios vigentes para determinados regímenes de promoción generalmente, y que están ya vigentes, digamos, o a menos que se plantee algún cambio en este articulado. Y lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces se plantea comparar el articulado de los el articulado de este año de los cupos fiscales contra el articulado del año pasado de los cupos fiscales, pero en realidad en muchos casos esa variación no necesariamente responde a un cambio de política, sino que puede obedecer en la mayor parte de los casos a la utilización de esos regímenes promocionales que puede haber de alguna forma variado, es decir, menos pedidos por ese tipo de regímenes, o que por alguna razón hubieran ido caducando o venciendo. En algunos casos, sí, esos cupos se encuentran dentro de los gastos tributarios, y ahí entonces vamos a poder encontrar un
una comparación, ¿sí?, dentro del gasto tributario que tiene que ver con regímenes promocionales ya existentes y que han sido calculados dentro de esa estimación de gastos tributarios. El otro capítulo que tiene que ver con modificar el proyecto de ley de presupuesto tiene que ver con el capítulo de las relaciones con provincias. Este, en general, se ocupa más de lo que tiene que ver con relaciones financieras con las provincias, pero sobre todo en lo que vemos en el articulado del proyecto de ley para 2023, pero no quita que no pudiera mostrarse ahí algún tipo de cambio que se pudiera estar planteando dentro de las relaciones con provincias en este capítulo 9. Finalmente, el capítulo 10 lo que hace es mostrar cuál es la política y administración tributaria, ¿sí?, dentro tanto del mensaje como dentro del articulado, y entonces suele generar, a pesar de lo que habíamos señalado antes, de lo que tiene que ver con la limitación del artículo 20 para no modificar recursos a través de la ley de presupuesto en la 24.156. Cualquier modificación que de todas maneras ingrese ahí deberá, para poder exceder el periodo que está en discusión, deberá incorporarse dentro de la ley complementaria del presupuesto 11.672. En general, lo que vamos a encontrar en este capítulo tiene que ver con principalmente reducciones del pago para determinadas empresas del Estado, algunas cuestiones que tienen que ver con administración tributaria, y en otros casos aparecen propuestas para modificar algunos regímenes de promoción, como han sido el artículo 71 y 72 del proyecto, que modificaba esta ley 27.679, y delegaciones legislativas, como puede aparecer del artículo 67 del proyecto, que delegaba en el Poder Ejecutivo la posibilidad de ajustar los montos del SAC exento que se había incorporado dentro de la ley 27.617, creo, y la deducción especial incrementada, las deducciones. Pero también vamos a encontrar otro tipo de medidas tributarias que muchas veces se incorporan dentro de lo que tiene que ver con otras disposiciones dentro del proyecto, como por ejemplo la prórroga que se había establecido para establecer los derechos de exportación, que finalmente en el recinto fue retirada, pero que en su momento fue presentada dentro de ese capítulo 11 de otras disposiciones. De esta forma, entonces, los artículos del proyecto articulan esa parte del marco normativo para tratar de nuevo de llegar a esa estimación de recursos. Bueno, y para ir cerrando vamos a ver también un poquito sobre qué información aportan las planillas anexas. Vieron que yo les comenté que cuando uno hace el ejercicio de distribución, una de las cosas que necesariamente necesita hacer son supuestos, ¿sí? En particular los supuestos que tienen que ver con desagregar la información de recaudación para poder hacer una distribución relativamente respetable. O sea, yo me encuentro con un detalle de recursos bastante escueto, bueno, yo necesito ampliar un poco, mostrar todo lo que está agregado para después poder asignarle a cada uno su destino, porque yo dentro de la agregación voy a tener recursos con destinos diferentes. Entonces, yo no puedo distribuir algo así como un otros, ¿sí? Si yo dentro de otros tengo cosas que van a ANSES, cosas que van, no sé, a provincias, cosas que van a un instituto específico, etc. Entonces, cuando yo tengo que hacer esos supuestos,
una de las herramientas que tengo para hacer un supuesto más o menos razonable es revisar las planillas anexas, ¿sí? Entonces, en el documento que nosotros les pasamos sobre preguntas, hay una preguntita sobre cuáles son las planillas anexas relevantes para el presupuesto, hay como un detalle con las referente al último proyecto que nosotros tratamos cuando vino el proyecto de ley 2023, donde ahí les mencionamos varias. Acá vamos a traer dos datos que figuran en esas planillas como para mostrarles un poquito cuál es la utilidad, ¿sí? La idea sería utilizar la información de esas planillas para estimar algunos de los recursos que nos faltan. Bien, entonces, por ejemplo, en alguna de las planillas anexas, acá, bueno, Pedro me facilitó el detalle que nosotros les dimos, planilla anexa número 5, la 5A, la 5B, bueno, las de determinados artículos. Ahí ustedes van a tener un detalle taxativo de ingresos tributarios y contribuciones a la seguridad social, en algunos casos por entidad o por jurisdicción. Entonces, eso te permite identificar algunos destinos que vos, viendo a partir del recurso que llega al destino, decís, mira, el único recurso que financia a este organismo es determinado impuesto. Bueno, entonces si yo sé que los recursos que tiene asignado este organismo solamente provienen de ese impuesto que yo quiero estimar, bueno, entonces tengo que hacer algún cálculo, hacia atrás tengo que hacer el caminito inverso, o sea, desde la distribución hasta la recaudación, para poder identificar ese monto de recursos, ¿sí?, que no viene detallado en la planilla de recaudación. Entonces, acá tenemos dos casos. Por ejemplo, en los impuestos de servicios de comunicación audiovisual y apuestas online, ¿sí? Son impuestos que tienen asignaciones específicas. Por ejemplo, el servicio de comunicación audiovisual, hay un 2% que va al Instituto Nacional de la Música, ¿sí? Ahora, si yo reviso el Instituto Nacional de la Música, no tiene otro impuesto con asignación específica. Entonces, es muy probable que si yo en una planilla encuentro que el Instituto Nacional de la Música tiene asignado 484,3 millones para el ejercicio 2023, bueno, entonces, haciendo la cuenta desde esos 484 millones distribuidos hacia atrás, puedo llegar a estimar la recaudación de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, si hacemos ese caminito, si hacemos el caminito inverso, si a ese monto que llegó al Instituto de la Música, ¿sí?, lo empiezo a hacer ir hacia atrás, bueno, puedo llegar a un valor, por ejemplo, como se llegó, de que el impuesto por servicios de comunicación audiovisual tenía una recaudación implícita estimada de 24.600 millones, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, es ir dividiendo por los porcentajes, ¿sí? Si esto es lo que le llegó al instituto, bueno, entonces, y era un determinado porcentaje, bueno, ¿cuánto sería el total antes de la distribución? A ese total antes de la distribución hay que contemplar que también tuvo una detracción, porque es un recurso impositivo, tuvo una detracción de la autarquía de AFIP. Bueno, ¿cuánto sería si hay que agregarle ese 1,9%? Y así llego hasta la recaudación total. Bien. Lo mismo el otro caso con apuestas online. Apuestas online tiene, mejor dicho, una asignación específica para ARSAT. Bien. ¿Hay algún otro recurso que también le dé a ARSAT, le dé dinero a ARSAT? Bueno, en este momento obviamente no recordamos toda la distribución porque es muy compleja, pero si fuese el único apuestas online que financia ARSAT, bueno, yo podría hacer el mismo ejercicio, es decir, si estos 588 millones que va a recibir ARSAT provienen solamente de apuestas online, bueno, divido por el porcentaje de distribución correspondiente, eso me va a dar un monto más grande. Ese monto más grande tengo que considerar que hay que incorporarle la autarquía AFIP que se detrajo en primer momento para financiar el organismo, y eso me permite llegar a una recaudación implícita de unos 12.000 millones, ¿sí? Esencialmente las planillas anexas nos ayudan para eso, para estimar aquello que está faltando,
no vamos a encontrar todo lo que está faltando en las planillas anexas, pero vamos a encontrar una buena parte. Bien. Para lo demás, sí van a tener que hacer supuestos, y depende la magnitud, o sea, del recurso que tienen que estimar. Bueno, pueden hacer supuestos por ahí un poco más, más acotados, más específicos, o si es un recurso chiquitito que por ahí no tiene mucho peso en la estructura tributaria, con estimarlo a partir de su participación en la estructura o en términos del PIB, bueno, ya con eso ya podrían llegar a tener una aproximación del recurso. Bien, pero las planillas anexas nos aportan mucha información. Aparte también, si uno va a hacer el ejercicio de distribución y va a empezar a asignar los recursos a los distintos lugares dentro del sector público o a las provincias, bueno, las planillas anexas también te sirven como chequeo. A ver, yo no tuve que estimar ganancias, yo tenía el dato de ganancias. Sí, bueno, en este caso de ganancias es 100% coparticipable, pero vayamos a uno con asignación específica. No sé, combustibles, ¿sí? Bueno, combustibles van a tener que estimar porque está el total. Vamos a ir a otro más, más puntual. No sé, impuesto país, ¿sí? Bueno, yo no tengo que estimarlo, tengo el dato, pero viendo por ahí, identificando las planillas anexas, las jurisdicciones que reciben plata de ese impuesto, bueno, entonces yo puedo ver si la distribución que hice es más o menos acorde o no, ¿sí? Si está más o menos ajustada a la distribución que termina estando plasmada en el presupuesto. Entonces, nos sirven para estimar lo que nos falta y nos sirve para chequear cómo distribuimos aquello que no tuvimos que estimar, pero que, bueno, nos animamos a hacer el ejercicio y queremos ver si más o menos a cada destino le asignamos un monto más o menos acorde a lo esperado. Bien. Bueno, y para sintetizar, para resumir un poco todo lo que estuvimos hablando hasta acá, el análisis de recursos, ¿sí? Del proyecto de ley de presupuesto es un análisis integral en el sentido de que es un análisis bastante amplio, es exhaustivo, hay que tener conocimientos macroeconómicos para entender los determinantes, conocimientos propios de legislación tributaria para poder hacer un cálculo de recaudación, entender un poquito de gastos tributarios, o sea, conceptualmente por lo menos saber qué son bueno, cuál es el rol que cumplen en el presupuesto, sí, que no es algo que, por ejemplo, va a salir de la distribución de un recurso, ¿no? Sino que por ahí es un cupo, sí, que por ahí es un beneficio dentro de la norma del impuesto, o bien un régimen de promoción, y el articulado del proyecto, ¿sí? Que por ahí si algunos de ustedes tienen una formación que tiene que ver más con lo jurídico, bueno, ahí incluso va a estar mucho mejor posicionado que respecto de aquellos que no las tenemos para poder hacer un análisis un poco más rico, ¿sí? Pero en general el análisis del articulado va a tener que ver no solo con lo que dice el artículo en sí mismo, sino también hay que evaluarlo a la luz de algunos principios presupuestarios, a ver si el artículo corresponde o no corresponde, ¿sí? Es un análisis bastante extenso, ¿bien? Y de vuelta, la información del proyecto es insuficiente para hacer una estimación de la recaudación y la distribución. Bueno, de todas maneras, la información que ya viene en el presupuesto, si uno la sabe buscar y la sabe leer, tiene bastante, o sea, uno puede, a partir del presupuesto, tratar de hacer una distribución propia. Incluso ya sería un poco más complejo, pero también se puede hacer el intento, simplemente viendo lo que está distribuido en el proyecto de ley, tratar de ir hacia atrás y decir, bueno, a ver, si todo esto que está distribuido coincide con todo lo que me dicen que se va a recaudar, bueno, ese ejercicio también se puede hacer. Hay que ir y venir muchas veces a lo largo del mensaje, a lo largo de las planillas anexas, pero se puede lograr una muy buena aproximación. Bien. Y bueno, y después obviamente esto requiere conocimiento como todo, sí, hay que tener conocimiento de la legislación, de los cambios que uno prevé que van a tener lugar en materia tributaria a lo largo del ejercicio que se va a aprobar,
Y bueno, y los supuestos que, en especial si algunos de ustedes economistas saben que nos acompañan en todo momento de la vida. Así que es una tarea un poco engorrosa, pero también a su vez tiene su parte divertida. Así que bueno, hasta acá llega nuestra presentación. No sé, Martín, si querés cerrar con algo. ¿O Nati? Martín, Sí, cierro yo. Bueno, gracias Marce y Pedro por la presentación. Nos quedan casi 10 minutos para dos cosas que me gustaría hacer para cerrar. Primero, ver si hay consultas y responderlas. Vi que ya hay una pregunta y la abordamos. Y después mostrarles un poquito también el material que no sé si ya les compartimos o les vamos a estar compartiendo, como para que se entienda cuál es el espíritu. ¿Sí? Hay una consulta, si no me equivoco, que pregunta si en el presupuesto hay información de cuánto aporta cada provincia a la recaudación. No, esa información no está en el presupuesto, es una recaudación total, ¿sí? de todo el tributo. Lo que hay es información de distribución, pero no del origen provincial de esa recaudación. Para aquellos a los que les interesa tener algún tipo de información de recaudación por provincia, bueno, saben que la fuente primaria de información en la mayoría de los tributos, salvo algunos pequeños, es AFIP, que es la que tiene obviamente más información y más desagregación. AFIP publica trimestralmente un informe de recaudación y tiene un apartado digamos, de apertura de algunos de los recursos, no de todo, por provincia. ¿Sí? De todas formas, ojo también con esa información, porque claro, hay que ver cómo está armada a nivel provincial. En particular, AFIP ahí aclara que está armada en función de el quit del contribuyente, el domicilio fiscal del quit del contribuyente y de la aduana interviniente en los casos de comercio exterior. Bueno, que el contribuyente tenga domicilio fiscal en Capital Federal no significa que la actividad económica se haga en Capital Federal, ¿no? Y que la aduana interviniente sea la de Capital Federal tampoco me está diciendo que esa operación se corresponda a Capital Federal. Es decir, que la información, bueno, se publica, en la medida de lo posible se hace una distribución por provincia, pero no es sencillo, ¿no? Porque en última instancia hay que rastrear cada peso que entra a la recaudación hacia la provincia en la que se generó. Entonces, eso definitivamente no está en el proyecto de presupuesto y la información disponible, que está en este informe de AFIP que les digo, tiene esa limitación. Pero bueno, es lo que hay, digamos, en términos de información provincial. No sé si hay más consultas que podamos abordar en estos minutos que quedan. Yo tengo una consulta. Entendí lo complejo que es estimar la distribución, pero por ejemplo para 2022, 2023 tienen el porcentaje que fue coparticipado aproximado del presupuesto de la recaudación. Sí, sí. Ahí contesta Marcela que ¿Querés que sí, no, bueno, eso ya es información pública. O sea, si vos querés ver lo que fue coparticipado en ejercicios anteriores, podés ingresar a la página de la dirección, lo que era la Dirección de Coordinación Fiscal en las provincias, las siglas es DENAP. Ya te estoy confirmando cómo es el nombre de la dirección para que lo puedas consultar. Y ahí vos ya tenés las planillas de distribución que se llaman recursos de origen nacional a provincia, se llama RON, y ahí ya tenés el dato de lo que fue distribuido. Y vas a tener, se llama la dirección, ya te digo, Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Esa es la sigla de DENA, ¿sí? Ahí ya está la información, vos te metés ahí, incluso sabés lo que te muestran la distribución diaria si querés. O sea, vos podés entrar todos los días y todos los días ver lo que va. ¿Sí? O sea, y vas a tenerlo por coparticipación y por asignaciones específicas, porque son recursos de origen nacional. O sea, es coparticipable y otros que no, pero te lo muestra y te lo muestra de manera diaria. Excelente, gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Cualquier cosa, igual saben que de última nos pueden mandar un correo a través de Natalia y lo vemos. Si no hay más consultas, quería aprovechar para mostrarles
un poquito el material que les vamos a estar compartiendo, porque, bueno, no es exactamente el PowerPoint. Creo que el PowerPoint también lo vamos a estar compartiendo, pero habíamos Perdón, armado... Martín, ¿Cómo? perdón. Esta guía nosotros la compartimos ayer por la tarde cuando les enviamos el link de la actividad. Todos deberían tener la guía con el formato de preguntas. Después, lo que vamos a estar distribuyendo por la tarde o mañana va a ser el PowerPoint y los links de los videos. Pero esta guía ya deberían tenerlo. Bien. A ver, díganme si se ve correctamente. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, hago un paneo muy rápido del documento simplemente a efectos ilustrativos. Acá lo que hicimos fue agregar un poco los temas que estuvimos discutiendo hoy en un formato pregunta-respuesta. ¿Sí? Las típicas preguntas que a uno le surgen cuando se pone a analizar el proyecto de ley del presupuesto en el área tributaria, bueno, ordenado de manera tal de que hay una pregunta y una respuesta bastante concisa. Como vieron en la presentación de hoy, hay cosas que no son fáciles de responder de manera concisa, ¿no? Que uno puede dar una respuesta general y después se tiene que meter en el detalle. Acá en general la respuesta es concisa, después uno profundiza tanto como necesite según el grado de detalle, grado de análisis que le quiera dar a su estudio, pero por lo menos es un inicio. Y sí me parece que es interesante este documento que tiene varias referencias a lo que fue el proyecto de ley de presupuesto de 2023. ¿Cuál era la idea de esto? En función de lo que estuvimos viendo hoy y en función de este documento, uno ya más o menos tiene una idea de los pasos a seguir para analizar un proyecto que llega. Entonces, sabiendo lo que hay que hacer y teniendo la referencia de dónde encontrar esa información con el proyecto de presupuesto del año pasado, bueno, ir al nuevo proyecto de presupuesto, ver dónde está esa información de manera análoga y emplearla de manera tal de que uno pueda ir analizando la recaudación, la distribución, el articulado, comparando con el año pasado. Digamos, después el análisis lo pone cada uno, según lo que le interesa ver. Las herramientas son la información del presupuesto y este herramental que hoy tratamos de transmitir. Desde ya que cualquier otra duda que surja en el proceso estamos disponibles para recibirla y eventualmente contestarla, pero creemos que con este material y con lo que hablamos hoy ya hay un buen punto de partida para trabajar el día que llega el presupuesto. Por mí, estamos, Natalia, no sé si quieres hacer un cierre. No, agradecerles a los expositores que estamos terminando este ciclo y la verdad que la disposición que tuvieron tanto los analistas como los directores de la oficina para armar todo fue como la de siempre, así que muchas gracias y a todos ustedes también. Les va a estar llegando la información y bueno, un gusto y esperamos que les haya sido de utilidad. Gracias, nada más.